y que verdaderamente miren si este consumo de pornografía les está llevando a tener pues satisfacción afectivo-sexual, ¿no? Si les motiva a encontrarse con su pareja. ¿Qué pasaría si yo dejo la pornografía un mes, 2 meses, 3 meses? No solo abuso sexual, sino también en cuanto a la escalada, ¿no? Uno empieza consumiendo lo que comentábamos, llegas a incesto, humillación, hasta menores, ¿no? Cuando una persona llega al consumo de pornografía infantil, digamos que es como el techo. Se le dice el triángulo de las Bermudas, ¿no? Pornografía, a la prostitución y a lo que es la trata de personas. El primer contacto es a los 8 años, que es un consumo muy prematuro, digamos. Se habla de las A's de la pornografía, es accidental, anónima, accesible, asequible y agresiva, ¿no? Para ver todo el contenido pornográfico que hay ahora mismo en internet necesitaríamos unos 130 años de vida. Acudir a consulta es la primera herramienta, ¿no? Creo que es súper importante que te puedas sentir acompañado. La mujer que consume tiene 4 veces más probabilidad de haber sido forzadas para una relación sexual, y a nivel del hombre, si estamos hablando de hombres consumidores, tiene un 2,4 más probabilidades también de agredir sexualmente. En cuanto a la edad de consumo, se ha visto que ha bajado a los 8 años. Algunas de las webs más consumidas de pornografía tienen un 83 millones de visitas diarias, más que TikTok y que Instagram, ¿no? Al final las agresiones sexuales aumentan exponencialmente con el consumo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Reeducar, ¿no? el algoritmo. A lo mejor lo que tenemos que reeducar es la manera en que nosotros pues hacemos reflexión e introspección, ¿no? Aitana decía que de pequeña ella consumía pornografía, recibía muchas mujeres. La verdad es que la mayoría de los pacientes que recibimos son hombres. El hombre es mucho más visual, digamos. Buenas tardes, hoy estamos con Berni Gaitán. Berni es psicóloga de profesión y está trabajando en Piénsatelo Psicología, una iniciativa de Alejandro Villena enfocada sobre todo en tratar en adicciones al porno. Bienvenida, Berni. Muchas gracias por estar aquí, la verdad que me apetece mucho este podcast. Lo primero que te queríamos preguntar es cómo empezaste a interesarte por el tema de las adicciones y más en concreto por la adicción a la pornografía. Bueno, es verdad que siempre ha sido un tema como muy tabú, ¿no? Y ya por tema personal, entre amigos, era como un tema que se evitaba comentar, pero todo el mundo lo veía. Sobre todo amigos varones, ¿no? Luego ya hablaremos de esto, pero a partir de ahí yo creo que pasa de un interés de, oye, ¿qué está pasando aquí? Y verlo como algo normal dentro de una etapa de adolescencia, juventud, a empezar a ver que a nivel profesional, ¿no? En mi carrera de psicología y también a lo largo de pues todas las experiencias y datos científicos que he ido aprendiendo, me fui dando cuenta de que había un problema de salud psicológica y sexual que venía implícito en el consumo de pornografía. Y a partir de ahí pues fui estudiando y curiosando un poco y la verdad es que aquí estoy. Porque vamos a ir, digamos, de lo más científico a lo más mundano, a las situaciones que al final pues tenemos todos a diario, pero actualmente entiendo que el porno viene de unos años para atrás, o aunque el porno lleva existiendo mucho tiempo, es verdad que el porno sistémico, ¿no? Y de un punto de vista pues más invasivo de estos últimos años, ¿no? Por el tema de la tecnología, evidentemente. Pero, ¿qué dice o, digamos, la comunidad científica tiene una única opinión acerca del porno ahora mismo? Hay un poco de todo, ¿no? Dependiendo de a qué tipo de comunidad científica tú puedes acudir, ¿no? Y comentar, pero es verdad que a nivel de datos científicos se ha visto que no hay ni un solo estudio en todos estos últimos años, ¿no? En los que el consumo ha sido cada vez más exponencial, que digan que el consumo de pornografía beneficia a tu sexualidad y a tu salud afectiva y psicológica, ¿no? Entonces, podríamos decir que viendo esos datos sí que hay un consenso. ¿Qué patrón es el más habitual entre los pacientes que tenéis o bueno, en los datos que haya de consumidor de pornografía? No sé, yo lo que pienso es hombre-varón, ¿no? De 14 a 50 años, no sé. Un poco, cuéntanos cuál es el patrón más habitual. Pues efectivamente, el patrón de los que llegan a consulta son solo el 40%, ¿no? Hay un 60% de casos de pacientes que tienen un problema con el consumo de pornografía y no llegan a consulta. Esto también se debe a lo que significa el consumo y la idea que se tiene actualmente de la pornografía, que es un tema tabú todavía, que por eso estamos hoy aquí, ¿no? Y también, por otra parte,
este es el perfil de 14, bueno, adolescencia, juventud, y luego sí que también tenemos mucho paciente que viene ya con temas de pues necesidad de intervención, ¿no? Que ya vienen con un consumo bastante prolongado a lo largo de toda su historia vital, que empiezan con 10, 11 años, accidentalmente enseña un amigo, y que vienen, pues yo tengo algún paciente de 78 años, ¿no? Con problemas de consumo. Porque luego iremos a los casos concretos y a las clases de personas que van a vuestra consulta, a vuestra clínica. Pero ¿qué es lo que hacéis exactamente vosotros? Cuenta un poco qué es lo que hacéis en vuestra clínica. En Piénsatelo, nosotros a lo que nos dedicamos casi exclusivamente es a la intervención con este tipo de pacientes de consumo de pornografía, también a parejas, ¿no? de pacientes que vienen por consumo y que tienen pues problemas a nivel sexual y que repercuten directamente en su pareja, ¿no? Y también dedicamos mucho tiempo al tema de la prevención. Damos muchos talleres, tanto formación como para jóvenes, adolescentes en colegios, institutos, y también para padres o familias. Entonces, un poco así. Cuando te refieres a parejas, los problemas habituales que son de uno de los dos consume, los dos consumen. Suele ser más de que uno consume y el otro lo recibe como una como una infidelidad muchas veces, ¿no? En ocasiones este consumo de pornografía, la pareja, normalmente suele ser la mujer, que viene diciendo que se ha sentido traicionada, ¿no? Lo que se llama el porno por traición. Mira, me gustaría ya que nos ponemos a hablar del tema de la pareja y tal. Veníamos hablando antes fuera de cámara y nos comentaba eso, que normalmente la gente acude a clínicas y que van o en pareja. Esto ocurre como con la droga, que cuando uno es adicto al porno, irremediablemente tiene que venir con su pareja, o no siempre. No siempre, muchas veces sí que es recomendable. Nosotros solemos hacer como una entrevista inicial, digamos, en los que se ven las repercusiones que ha tenido el consumo de pornografía a lo largo de tu historia, ¿no? De consumo de vida, y cómo ha repercutido, evidentemente, en tu relación tanto afectiva de ese momento como en tu propia vida, ¿no? Sí, en tu actividad personal diaria. Y sí que es verdad que muchas veces es aconsejable que vengan con pareja y tratamos muchas veces de hacer un trabajo conjunto, pero no es una condición indispensable. Pero sin embargo sí que lo aconsejáis entonces, ¿no? Sí, en parte a veces es muy recomendable, porque evidentemente repercute. Al final estamos hablando de un problema que se vive a lo largo en una relación sexual, ¿no? La pornografía al final está hablando de la sexualidad. No podemos entender la sexualidad sin un encuentro con el otro. Entendemos que se está distorsionando lo que luego vamos a encontrar en la realidad. Entonces, evidentemente implica a un tú. Y ese tú, pues evidentemente a veces necesita también ser atendido de otra manera por la manera en la que le ha influido este consumo de la pareja. Y entonces, lo que vienes diciendo, ¿tú crees o la ciencia cree, o en este caso, no sé si la clínica, vosotros afirmáis que entonces el porno es una infidelidad hacia la pareja, o eso según se mire, depende de la persona, depende si pues hay personas más abiertas, menos abiertas, ¿sabes? ¿Existe consenso al respecto? ¿O directamente no entráis por ahí y es un tema más irrelevante? Vamos. No es que sea irrelevante, ¿no? Porque evidentemente cuando a una persona sí que esto le influye y lo vive de esta manera, sí que lo intentamos tratar y solucionar, acompañar, ¿no? Creo que sí que no hay un consenso científico en cuanto a que hay datos científicos que digan que la pornografía se vive como una infidelidad, pero sí que a nivel evidencia clínica, y lo que podemos ver es que en muchas ocasiones cuando sí que los pacientes vienen con parejas, la pareja percibe, ¿no? Y explica que sí que lo viven como una infidelidad. Al final, a nivel de distorsión que provoca la pornografía en las imágenes que uno consume, ¿no? Te está enseñando una realidad de lo que es el sexo que no concuerda luego con la realidad que tú vives en una relación sexual, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones sí que la pareja lo vive como que el consumidor de los dos le está poniendo pues los cuernos, ¿no? Porque aunque no sea con una pareja real, sí que está siendo infiel de alguna manera. Sin embargo, es como tú dices, muchas veces depende muchísimo de la percepción que se tenga de la pornografía en la pareja, si esto se habla, si no, si es un tema que entre los dos estáis de acuerdo, si no. Pero evidentemente en muchas ocasiones, por evidencia clínica y por lo que hemos podido ver en consulta, sí que se vive de esta manera. Yo recuerdo cuando escuché a Alejandro Villena la primera vez, le hice una pregunta, ¿no? Porque yo siempre he pensado que el ver pornografía te acerca más a ser infiel. Yo no me atrevería a asegurar que es una infidelidad como tal, pero sí pienso que el que
cuanto más pornografía veas, más deseas a otras personas, entonces más cerca estás de ser infiel. Y le preguntaba, y también me gustaría saber tu opinión, si hay datos al respecto de que los adictos a la pornografía son más infieles que los que no la ven nunca. Ujú. Bueno, de hecho, más del... Bueno, es que tengo datos aquí que creo que es importante decirlos tal cual, ¿no? La mujer que consume, viendo ya desde el perfil de la mujer, tiene 4 veces más probabilidad de haber sido forzadas para una relación sexual, ¿no? Y a nivel del hombre, si estamos hablando de hombres consumidores, tiene un 2,4 más probabilidades también de agredir sexualmente. Evidentemente, este factor de agresión y de agresividad está muy, muy relacionado, ¿no?, con el tema de la infidelidad. Por lo tanto, podríamos decir que evidentemente cuanta más pornografía, más probabilidades tienes. Y hablando también de ciencia, ¿cuáles son lo que vosotros veis o lo que los papers científicos están viendo como lo que es más preocupante? No sé si es lo que más preocupa a día de hoy a nivel pornografía es que los niños la vean, ¿no? Que cada vez el acceso a internet, bueno, y por lo tanto el acceso a contenido de ese tipo es cada vez más precoz, ¿no? No recuerdo si dijo también Alejandro en su charla que con 8 o 9 años, ¿no? La primera vez. O el contenido tan extremo, prácticas sexuales fuera no convencionales, ¿qué es lo que más se está viendo? Efectivamente, ambas cosas, tanto la escalada que se llama, ¿no?, la escalada y la tolerancia, se habla de 2 tipos, de calidad y de cantidad. Si vamos a la escalada de cantidad, evidentemente estamos hablando de que cada vez necesitas más consumir, ¿no?, más horas de consumo para poder generar el mismo tipo de placer y de estímulo. Y por otra parte, la de calidad, la cantidad de contenido extremo, ¿no? Ahí se hizo un estudio en el que se analizaban 127.000 vídeos, ¿no?, de pornografía, y se veía que en 11 de cada 12 etiquetas, ¿no?, eran de contenido de incesto y con menores. Por lo tanto, también esto es lo que más está preocupando. Y por otra parte, lo que comentas, en cuanto a la edad de consumo, se ha visto que ha bajado a los 8 años. Es decir, estamos hablando de menores que creen en los Reyes Magos, en el ratoncito Pérez, y han llegado a consumir pornografía, ¿no? Entonces, estos son los datos que más preocupan. Luego también, evidentemente, hay una escalada. Desde el 2013, el consumo de pornografía ha aumentado en un 170% más, ¿no?, de consumidores y de calidad y cantidad de contenido. Por lo tanto, sí que son datos que preocupan. Y claro, a vuestro punto, a vuestra clínica ya llegará gente adulta que al final ha tomado una decisión y es la de tratarse. Pero la cantidad de niños que hay, vosotros no es que los tratéis, pero hacéis un acompañamiento a familias, o sea, os llegan familias diciendo, bueno, mira, mi hijo tiene un problema y no es el hijo el que viene, sino es la familia la que viene. Pues la verdad es que no es lo que más tenemos en este caso, porque muchos llegan, ¿no?, porque al final ven que, oye, hay algo que yo había normalizado en mi consumo de pornografía, y cuando escuchan datos, ¿no?, científicos, evidencias, consecuencias a nivel, se sienten identificados y ahí recurren. Cuando nos llega algún caso de menores, evidentemente también tiene mucha relación en la manera en la que se comunican. Creo que luego a lo mejor podemos comentar un poco esto, la importancia de la educación afectivo-sexual en casa para que los menores puedan comunicar cuando ven e identifican. Oye, mamá, que es que he visto un vídeo de pornografía, o un amigo me ha enseñado pues el pene, ¿no? Cuando hay veces que han llegado casos así. Hace poco yo tuve un caso de una familia que venía muy preocupada porque su hijo les había llegado diciendo que había visto, ¿no?, una imagen, un primo suyo le había enseñado una imagen muy explícita, y el niño pues tendría 8 años más o menos. Estaba muy preocupado, no podía dormir, tenía ataques de ansiedad, no podía dar un abrazo a su madre porque se sentía que se sentía culpable, ¿no? Entonces, aquí hay un problema en cuanto a que las familias tienen que tener esta capacidad de transmitir que cuando ese niño vea algo malo, ¿no?, algo malo, entre comillas, una imagen mala, que se habla, imágenes buenas, imágenes malas, pueda transmitirlo, ¿no? Tengan esta confianza para comunicarlo. Nosotros nos enfocamos mucho más en prevención cuando hablamos de familias y de niños. Damos muchas charlas en colegios, talleres, formaciones también para profesores, y es un poco la manera también de trabajar con ellos. De hecho, ¿cuál es el consejo que tú darías si tú fueras a un colegio, por ejemplo, y te escuchasen
los padres de los alumnos, ¿qué consejos le daría? Bueno, ¿qué consejos le daría a los padres, por un lado, y qué consejos le daría a los niños? Porque un niño le puede decir muchas cosas, pero al final tiene las redes sociales muy a mano. Eso es. Primero, sobre todo, concienciar a los padres, ¿no? De que esto, la educación afectivo-sexual tiene que empezar en casa. Muchas veces se intentaba pensar, ¿no? Se pensaba que no hablar de pornografía significaba que tu hijo no va a acceder a ella. Si yo no le hablo, pues no le incito a que la busque. Cuando es todo lo contrario, ¿no? Es lo que estamos hablando. El consumo es masivo y el acceso es 24/7 a lo que tú quieras en Internet. Por lo tanto, tu hijo va a llegar a la pornografía por A o por B. Lo que intentamos decirles a estos padres es que, por favor, lo importante es que hablen con esos niños, ¿no? Que hablen con sus hijos claramente. Evidentemente, a un niño de 8 años no le vas a transmitir lo mismo que a uno de 15. Pero sí que es importante ir inculcando, ¿no? Este valor de lo que es la sexualidad, la afectividad. Y también los niños aprenden mucho del ejemplo, ¿no? Lo que hablaba Bandura, ¿no? Del modelado. Cuando un niño ve que en su casa pues se vive esta afectividad, se transmite el amor de una manera física también, ¿no? Con abrazos, con cariño, con besos, pues también va a haber un modelo muy contrario al que luego, si llega a la pornografía, pues le enseñará, ¿no? Entonces, por una parte, a esos padres les intentamos como invitar a que intenten buscar formación sobre el tema de la sexualidad y la afectividad y que no tengan miedo a hablar con sus hijos, que busquen esos espacios, que no los eviten, que por muchas veces, por miedo a decir algo mal o a que mi hijo pues se tiente, ¿no? Con lo que yo le digo, pues dejamos de hablar de cosas que son esenciales y que mejor que tú como padre nadie les va a poder educar. Además que si no le dices nada, yo siempre pienso que si no le dices nada, quizá él nunca te diga que tiene un problema. En cambio, si sabe que tú hablas porque le genera como vergüenza, admitía eso ante sus padres, versus a que si tú le hablas de eso con naturalidad, quizá no siempre, dependerá también mucho de otras componentes de la personalidad del niño, pero tendrá la capacidad de, oye, papá, me pasa esto, necesito ayuda. ¿Qué otros problemas se ven? Porque a mí me interesa un poco el recorrido que produce una persona desde que empieza a ver porno. Es decir, ¿qué otros problemas derivados se ven de la visualización larga de pornografía? No sé si ansiedad, depresión. ¿Qué otras enfermedades mentales pueden estar relacionadas? Bueno, aquí hablamos de dos tipos de consumo, ¿no? Está por una parte lo que hablamos de el consumo inducido y el otro es el consumo como consecuencia. Es decir, hay algunos patrones de personalidad psicológicos con los que ya la persona viene implícitas, es decir, una persona con hiperactividad, con un apego inseguro, con algún tipo de trauma en la infancia, que hacen que este consumo se llegue a él mucho más fácilmente, ¿no? Y hay otros que a lo mejor, si no existieran las redes sociales o si no existiera la facilidad que existe hoy en día para poder llegar a esta pornografía, nunca hubiesen llegado, ¿no? Entonces, creo que es importante también diferenciar estos dos tipos de consumidores porque muchas veces metemos a todo el mundo en el mismo saco y es importante saber que hay otros factores que influyen. Por lo tanto, por ejemplo, hay muchos casos de personas con mucha ansiedad, ¿no? Trauma, lo que os comentaba, de traumas en la infancia, un apego inseguro, apegos evitativos que necesitan, ¿no? La pornografía como un regulador emocional. Es un poco el pez que se muerde la cola, porque cuanto más consumo, más me regulo, pero cada vez voy a necesitar más contenido de más calidad y cantidad para poder producir el mismo efecto pues de relajación, ¿no? Cuando estoy enfadado, pues consumo pornografía. Cuando estoy triste, consumo pornografía. Cuando he tenido un gran día, me merezco, ¿no? Consumir pornografía. Por lo tanto, es un poco pues el pez que se muerde la cola. Eso que acabas de mencionar es justo el discurso que tiene la gente que está enganchada a la droga. Generalmente dicen eso, que la droga se utiliza para todo. Cuando estás mal, pues tiras de droga. Cuando estás bien, lo haces para celebrarlo, ¿no? Cuando tienes una celebración, pues ya ni te digo, ¿no? Entonces, ¿vosotros le veis una conexión directa entre la pornografía y la drogadicción? Desde luego. Es que se trata de otro tipo de adicción, ¿no? Ya la OMS en los manuales de la OMS aparece, ¿no? El consumo de pornografía como un trastorno del comportamiento sexual compulsivo y el efecto que produce a nivel neurobiológico es muy similar al de las drogas. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de sustancias invisibles. Antes la droga, ¿no? La tienes que consumir. El efecto, lo que pasa también con las adicciones al juego, pues es algo que tú consumes, pero bueno, se parece más al tema de la pornografía. El efecto en el circuito de
recompensa, el placer que produce y la dopamina que va generando y esta hiperestimulación y esta escalada, ¿no? en cuanto a cantidad y calidad de consumo y sobre todo también en el tipo de efecto, ¿no? Cada vez necesito más y más y más para producir el mismo efecto, es igual al resto de adicciones, por no decir que bueno, ¿no? Que evidentemente pues tiene una dirección muy directa, una relación muy directa entre una y otra, sí. Y Berni, cuando una persona llega a vuestra clínica, ¿cuál es el camino que seguís? En cuanto a intervención. Sí, ¿cuál es el tratamiento que seguís? Bueno, lo primero, ¿qué tipo de perfil viene? Vamos a hablar de la mayoría. No sé si hombre o mujer es lo primero. Y luego, bueno, ¿cuál es el seguimiento que hacéis en función de su perfil? Bueno, pongo un ejemplo de un caso muy, muy común, digamos, ¿no? Es hombre de 30 a 40 años aproximadamente, con pareja muchas veces, en los que empiezan a ver que hay algún tipo de problema o que lo perciben en sus relaciones sexuales, en disfunciones, en disfunción eréctil, otro tipo de eyaculación precoz, otro tipo de problemas, o también porque la pareja, ¿no? De repente les dice, oye, esto que está pasando no es normal, o esta actitud que has tenido conmigo, ¿no? Algunos tipos de prácticas sexuales que intentan imitar, que ven en la pornografía y que luego quieren imitar con su pareja, la pareja como que refleja ahí, oye, aquí hay un problema, ¿no? En muchas ocasiones se da por esta casuística, por otras consecuencias, otras derivaciones son por lo que te comentaba antes, que vienen porque escuchan en un podcast, leen en algún sitio. Aquí hay algo con lo que yo me siento identificado y veo que no me está haciendo bien, que no me siento bien, y este consumo de pornografía está produciendo un problema en mí, ¿no? Entonces, este caso que os comentaba suelen ser derivados, ¿no? Bueno, llegan a la clínica, tengo un problema, no sé de qué tipo de problema se trata, sé que este consumo me está llevando a tener mucho malestar conmigo mismo, ya pues tengo síntomas de depresión, síntomas de mucha ansiedad, no sé regularme, o incluso pues con mi pareja pues ya no me habla, o no tenemos relaciones sexuales desde hace mucho tiempo porque yo le he perdido el interés a las relaciones sexuales. Y a partir de aquí nosotros intentamos hacer como una primera evaluación inicial, ¿no? En la que intentamos identificar cuáles son los mecanismos por los que esta persona ha llegado al consumir pornografía y qué es lo que le da la pornografía. Al final, todo síntoma tiene una función. Y la pornografía siempre está ahí por algún motivo que hasta ese momento ha sido pues útil, entre comillas, ¿no? Pero que ha dejado de serlo y que está generando un malestar. Por lo tanto, identificamos eso y a partir de ahí trabajamos mucho con la historia de vida, qué rol, qué papel ha jugado la pornografía en tu día a día, y luego pues vamos trabajando una vez que se tiene, ¿no? Este interés y esta voluntad de cambio, qué patrones podemos ir incorporando y qué recursos y herramientas que puedan ir sustituyendo lo que hasta ahora ha hecho la pornografía en tu vida. Yo precisamente tengo un buen amigo mío que es médico de cabecera que me decía, Pablo, no te puedes ni imaginar la cantidad de gente de nuestra edad que viene a mi consulta, vienen solo, con vergüenza, pero vienen al fin y al cabo y me dicen, oye, Pablo, perdón, bueno, en este caso oye el médico, que tengo un problema de erección porque de tanto ver porno, cuando llego a casa con la pareja, pues tengo problemas de erección, ¿sabes? Entonces, a este tipo de gente, aparte del tratamiento que evidentemente sería dejar de ver porno, ¿qué beneficios le vais viendo? Al final, mm, estas personas dejan de ver porno de por vida, entiendo, no existe una terapia en el que el porno, existe un porno bueno, por así decirlo. Bueno, al final, como toda adicción que comentabas antes, es un trabajo muy, muy, muy justo. Ayer sacábamos una imagen, ¿no? En nuestra cuenta de Piénsatelo, en la que se veía, ¿no? El consumo de porno, lo que te hace dejar de ver pornografía. Y entonces era como un trabajo muy arduo, que ibas de muy poco a cada vez sentirte más libre, ¿no? Porque eso es lo que pasa, que nos venden que la pornografía es libertad en cuanto a elijo con quién estar, el tipo de contenido sexual, pero lo que nos está vendiendo es completamente lo contrario. En Piénsatelo nos gusta decir que al lado de la estatua de la libertad tendría que haber una estatua de la responsabilidad, ¿no? Que evidentemente es a lo que intentamos llegar, a que cada vez uno sea más dueño de sus actitudes. ¿Qué pasa con la pornografía? Que, como comentábamos, al igual que cualquier otra adicción, cada vez te hace menos libre, en cuanto que también tiene efectos en la corteza prefrontal, que es la encargada de la toma de decisiones, de la capacidad de tomar decisiones con voluntad, y el control de los impulsos. Por lo tanto,
esto se va deteriorando y al mismo tiempo necesitamos cada vez más hiperestimulación y el mismo consumo nunca es suficiente para generar lo mismo. Por lo tanto, tenemos que aquí trabajar muy poco a poco y reeducar estas neuronas, ¿no? Y este cerebro para que se vuelva poco a poco a reconducir y a tomar decisiones libremente. No sé si llega un punto en el que eres completamente libre del porno, ¿no? Siempre va a estar ahí, siempre, al igual que alguien que deja de fumar, ¿no? Pues hueles un poco de tabaco y te entran ganas de volver a fumarte un piti. Pero está claro que es un trabajo muy arduo y que implica mucho, mucho trabajo personal y de mucha necesidad y un deseo de cambio muy importante. Además debe ser difícil porque yo creo que la sociedad en general está hipersexualizada, ¿no? Al final, tú entras en Instagram, tíos sin camiseta, tías sin camiseta, tú entras en Twitter, lo mismo, en YouTube, las series de televisión, ¿no? Al final se ha vendido siempre como una libertad de los últimos años del siglo XXI, ¿no? No sé, como que cada vez se le da más importancia a la belleza física, operaciones estéticas, etcétera, ¿no? Total, tal cual, ¿no? Y fíjate, como me comentabas de las redes sociales, de TikTok, de Instagram, evidentemente aquí el papel de las redes sociales es evidente, ¿no? Y está haciendo un daño muy, muy, muy grande en los menores, sobre todo. Pero fijaros cómo estamos hablando de que las cuentas de, bueno, algunas de las webs más consumidas de pornografía tienen un 83, os voy a decir los datos bien, ¿no? 83 millones de visitas diarias más que TikTok y que Instagram, ¿no? Por lo tanto, ¿qué está pasando? Si ya en Instagram y en TikTok y en otras redes sociales estamos viendo que este consumo y que esta evidencia de la sexualización está completamente normalizada, imaginaos lo que tiene que ser todo este contenido explícito que puedes encontrar con un clic en Internet. Y además en los últimos años, ¿no? Con la plataforma OnlyFans, ¿no? Que al final hay mucha gente que gana dinero de ello, lleva a que gente que a lo mejor nunca se había planteado vender su sexualidad o su cuerpo, lo haga, ¿no? Y al final hay mucha gente pagando por ello. Total. Sobre todo porque se puede empezar, ¿no? Bueno, yo vendo imágenes de pies, ¿no? No sé si habéis oído alguna vez. Oye, ¿y tú cuánto ganas al mes vendiendo tu imagen? Bueno, pues yo vendo fotos. Empiezas por los pies y luego ves que esto es como todo, ¿no? Cuando en Internet el producto no lo recibes, el producto eres tú. Y la industria, aquí estamos hablando de una industria, ¿no? La industria de la pornografía es una de las más grandes en todo el mundo y el producto somos nosotros, ¿no? Consumidores y también aquellas personas que viven de ello, ¿no? Muchas mujeres y muchos actores que también están implicados y que al final, bueno, se les mete en esta trama, ¿no? de violencia y de pues entramados de trata de personas que está completamente opacado. Es una industria muy opacada. Porque, claro, yo lo veo desde dos perspectivas. Una está el vicio y lo que el porno puede hacer sobre tu sexualidad, y otra es que la industria del porno, pues, traiga consigo violencia y opresión. ¿Tú lo ves de la mano? ¿Ves que una cosa no que lleva a la otra, pero tú crees que la industria del porno es de alguna forma violenta? Evidentemente, no lo creo yo, lo creen los datos científicos, ¿no? Al final, las agresiones sexuales, como os comentaba antes, aumentan exponencialmente con el consumo. Estamos hablando desde 2013, lo que os comentaba antes, los delitos sexuales en menores ha aumentado en un 170%. Y todo esto está completamente influenciado por el consumo de pornografía. ¿Qué pasa? Que la pornografía no nos está vendiendo sexualidad, sino que nos vende una imagen completamente distorsionada de lo que son las relaciones sexuales y en sí es completamente denigrante. No nos está vendiendo una imagen distorsionada y denigrante solo de la mujer, sino también del hombre. Y oye, ¿y existe entonces una pornografía no violenta? Y de existir o no de no existir, ¿cuál sería? O sea, ¿existe una masturbación, digamos, que pueda ser sana para una persona? Porque la realidad es que la mayoría de las personas se masturban. Entonces, ¿la pornografía es la única vía o también la masturbación es es un mal síntoma de tu sexualidad? Bueno, evidentemente esto habría que pararse a mirar en cada persona, ¿no? Cómo influye y qué papel tiene la masturbación en cada persona. Si nos vamos al tema de la pornografía,
evidentemente la pornografía distorsiona, antes lo podíamos comentar un poco con vosotros, la pornografía distorsiona lo que es las fantasías sexuales. ¿Está mal tener fantasías sexuales? Evidentemente no, ¿no? Somos personas, el placer es bueno. El placer siempre y cuando esté acompañado de un encuentro con el otro. Estamos, creo que no hemos definido y es importante, ¿no? Definir y diferenciar lo que es la pornografía de la sexualidad y la afectividad. La sexualidad implica un encuentro con el otro que comentábamos, una empatía, una comunicación, un respeto. Cuando nosotros buscamos esta pornografía para recibir placer sexual, estamos mirándolo desde un punto de vista completamente distorsionado de lo que es la sexualidad. Por lo tanto, nos puede producir placer, efectivamente, pero probablemente sea efímero y no genere el mismo efecto que lo puede generar cuando es por un encuentro con otra persona. ¿Y estáis preocupados con las nuevas tecnologías, con la realidad virtual, la inteligencia artificial? Yo es que creo que va a haber gente que no va a tener encuentro con los otros en la vida. Bueno, es que ahora mismo es lo que más se está viendo, ¿no? El consumo de inteligencia artificial, de pues casos que cada vez se ven más. Desnudado a su hermana pequeña con inteligencia artificial, o un compañero que manda a todo el resto de compañeros la imagen de una compañera también, pues desnudada con inteligencia artificial. Estamos ante una realidad, un monstruo, que si no le sabemos poner un freno y educar para que le podamos dar un buen uso, porque evidentemente no vamos aquí a demonizar la tecnología, porque nos ha traído muchas cosas buenas y nos va trayendo. La inteligencia artificial es algo que nos va a hacer mucho bien en todos los aspectos humanos, ¿no? Pero por otra parte hay que ser conscientes de que nos puede alejar cada vez más de lo que es el encuentro con la persona, ¿no? Del encuentro personal y lo que es vivir una sexualidad pues sana, ¿no? En ese sentido. Oye, Berni, hablando de tecnología, y antes hemos pasado por TikTok, por Instagram. ¿Qué opinión tenéis vosotros sobre TikTok? Porque TikTok tiene una línea muy fina en la que es verdad que, bueno, pasa como en Twitter, pasa como en todas las redes sociales, que al final puedes encontrar lo que tu algoritmo te dé, ¿no? Pero la realidad es que existen, pues, una tendencia muy grande de personas, tanto chicos como chicas, pero especialmente chicas, ¿no? Que son sexualizadas o se sexualizan. Eso ya queda a la libertad de cada uno y de lo que piense, y a la libertad de cada persona que sube sus vídeos. Pero en cuanto al tratamiento de personas que están adictas al porno, ¿qué papel juega el TikTok? ¿Consideráis que TikTok es una plataforma que se debe prohibir en ese aspecto? A las personas, no prohibir como desde un punto de vista institucional. Uh-huh. Bueno, desde luego, justo me estaba acordando de un caso que decía, bueno, vamos a eliminar un poco todos estos detonantes que hacen que vayas al consumo, ¿no? Era una persona que estaba intentando dejar la pornografía. Me decía, es que no puedo porque en mi feed, ¿no? En mi búsqueda es que me aparecen todas imágenes de chicas sexualizadas, y no puedo evitarlo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Reeducar, ¿no? Lo que es, no me sale el nombre ahora, las cookies no, El algoritmo, ¿no? el algoritmo, eso es. Hay que reeducarlo, pero en ese reeducarlo, a lo mejor lo que tenemos que reeducar es la manera en que nosotros pues hacemos reflexión e introspección, ¿no? Que ¿a dónde nos está llevando esto? Creo que esto nos hace volver un poco a lo que es la educación afectivo-sexual en casa. Cuando nosotros percibimos, ¿no? Y nos han educado en esto, hasta hace muy poquito, nosotros, nuestras edades, nunca se nos había hablado de lo que es la sexualidad, era un tema tabú. Si nosotros educamos a los adolescentes en desarrollar un pensamiento crítico, en una mirada pues sana hacia la otra persona, evidentemente cuando se encuentren con este tipo de contenido en las redes sociales sabrán un poco, ¿no? Discernir hacia dónde van y cuál puede ser el efecto si yo lo sigo consumiendo. De todas formas, evidentemente tendríamos, ¿no? Que desde ya proyectos más a nivel político salir a reivindicar filtros en este sentido. Al igual que se intentan poner filtros para, no sé, no puedes consumir alcohol hasta los 18 años porque te pueden salir esas imágenes en TikTok a los 11. Sí. Y, Berni, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo. Es verdad que es fina también otra vez la línea entre la libertad y la seguridad, ¿no? Y si no
si no tenemos mucho cuidado, al final cede mucha libertad y luego es difícil, porque teniendo en cuenta además los políticos que tenemos, cualquiera se fía, ¿no? Pero es cierto que una regulación aquí parece más que lógica, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, y hablando de un tema y cambiando de tema, un tema un poco más tabú, que a lo mejor es la pornografía entre mujeres, no sé si has visto que hace unos días salió una noticia en la que Aitana decía que de pequeña, bueno, de pequeña, o que desde pequeña ella consumía pornografía. ¿Vosotras recibía muchas mujeres o recibí en su mayoría al hombre? Ujú. Bueno, Aitana, Billie Eilish también salió diciendo esto, ¿no? Em, la verdad es que la mayoría de los pacientes que recibimos son hombres. La mujer yo creo que sigue siendo aún más un tema tabú. El consumo de pornografía entre mujeres También es es... por cómo se comporta, perdona que te interrumpa, con la sexualidad del hombre y la mujer, ¿no? El hombre es algo más materialista, por así decirlo, es más en la belleza y tal. Las mujeres os fijáis normalmente más en el intelecto, en los olores, vamos, eso es por lo menos lo que me contaron a mí de pequeño y estoy de acuerdo, ¿sabes? Sí, bueno, de hecho, si tú, también por casos clínicos, ¿no? Si tú vas a un menor, un adolescente, a lo mejor una niña te viene y te cuenta que está leyendo a escondidas un libro erótico. La mujer es mucho más oído, vista y luego corazón. El hombre es mirada y luego ya va el corazón, ¿no? El hombre es mucho más visual, digamos. Por esto, evidentemente, los casos de consumo de pornografía se ven mucho más en hombres. Nos llegan pocos casos de mujeres, pero es verdad que los que llegan es porque ha hecho mucho daño y sigue siendo, como os comentaba, incluso más tabú que el consumo de pornografía entre hombres. Porque una pregunta simple, ¿las mujeres veis menos porno que el hombre o no? Por lo que comentaba hace un momento, sí, eso está completamente probado, ¿no? Científicamente. El consumo del hombre, de hecho, empieza antes. Los hombres, los adolescentes hombres, el consumo se normaliza, entre comillas, a los 13, 12 años, mientras que las mujeres a los 15. Por esto mismo que comentábamos, la mujer tiende a, bueno, tiene otra psicología, ¿no? Otra manera de funcionar afectivamente y necesita otro tipo de estímulos. A la mujer le gusta que le miren, ¿no? Es el hombre el que tiende a buscar y que, pues, la pornografía es, pues, caldo de cultivo para una distorsión de la sexualidad. ¿Hay datos aquí en España de cuántos hombres y cuántas mujeres? Sí, de hecho, el 95% de varones llegan a la pornografía de manera voluntaria y el 75% de las mujeres. Sigue siendo datos muy altos en ambos casos, pero para que veáis que sí que hay diferencias. ¿Y hay datos de consumo prolongado? Porque me imagino que el 95 será gente que por lo menos alguna vez ha visto porno, ¿no? Mujer alguna vez ha visto porno, pero no es lo mismo alguien que lo vea alguna vez, ¿no? O porque se lo encuentra o porque lo busca, porque una amiga le ha comentado que ya lo ve habitualmente y ya no lo vuelve a ver, versus el consumo prolongado. En cuanto a datos científicos, sí, evidentemente, o sea, hay un 77% que desde pequeños, ¿no? Nunca habían hablado de pornografía en su casa y que, bueno, primero empiezas accidentalmente y luego pues se va convirtiendo en un hábito, ¿no? De consumo. Y al no hablar ni del 77% de pornografía y el 50% de sexualidad, no hay manera de saber, oye, si esto que estoy viendo está mal o no. Y totalmente normalizado entre adolescentes, por lo tanto, es muy complicado. Oye, porque nos hemos hablado de una cosa en realidad, porque la hemos dado por hecha, pero ¿quién es adicto al porno? ¿Qué te hace adicto al porno? Bueno, es una pregunta que tiene muchísimos matices. Digamos que no hay una tabla que digas, si cumples con estos 4 criterios, tienes adicción a la pornografía. Hablamos de adicción cuando es un consumo que afecta directamente a tu bienestar psicológico, emocional, afectivo, sexual, laboral, profesional, ¿no? En todos los sentidos. Y hay un efecto y la adicción se puede ver directamente cuando hablamos de pues efectos en la memoria, en la atención, en que directamente pues empiezas a notar distorsiones en tus relaciones sexuales. Depende muchísimo de la persona, porque no podemos meter a lo que hablamos antes, a todo el mundo en el mismo saco, y la sensibilidad también influye un montón. Hay personas que por su manera de ser ven un vídeo pornográfico de una persona que le da un azote y ya se espantan, y otras pues que llegan al consumo de pornografía en menores y que ahí es cuando dicen, oye, a lo mejor estoy teniendo un consumo adictivo. Por lo tanto, no hay como
como tal una adicción concreta, sino que es importante evaluar a cada persona y ver qué está afectando y cómo está afectando el consumo en su vida. ¿Y has tenido algún caso que te haya marcado especialmente o que te haya llamado la atención? De consumo de pornografía. Sí, sí, de algún paciente en definitiva. Me marcó mucho en concreto uno que tuve, pues un paciente mayor, es decir, más de 60 años, que venía por un consumo, que es lo que hablábamos, ¿no? Él no refería a ningún tipo de consumo explícito en esta escalada de tolerancia de cada vez necesito más de incesto, madrastra, busca a hijastro. No era de este tipo. Él consumía vídeos eróticos en YouTube, pero que le llevaron a lo mismo, ¿no? Al mismo tipo de efecto que podría producir otro tipo de consumo y de calidad y de cantidad de pues otro tipo, sí, de otro tipo de consumo de pornografía. Y me llamaba la atención porque ante una educación completamente distinta, ¿no?, a la que se recibe actualmente en la adolescencia. Estamos hablando de una persona que su adolescencia la vivió en los años 70. Entonces, en esa época que todavía no había ningún tipo de redes sociales, cómo el consumo de revistas se mantuvo, ¿no? Revistas de contenido erótico, esta necesidad de saciar este anhelo sexual y de esta afectividad no bien orientada, entre comillas, por otra parte, ha terminado hoy en día en un consumo pornográfico o erótico en vídeos, ¿no? Es decir, no necesariamente estamos viendo casos de niños o adolescentes que han nacido en la era del porno nativo, ¿no?, que han nacido en la era de las nuevas tecnologías, sino pues este caso a mí me marcó mucho porque estábamos hablando de una persona que había vivido a expensas de lo que son las tecnologías y había producido el mismo efecto. Es que al final yo creo que la sexualización viene, no sé, me imagino que desde la entrada de la democracia, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chico que había unas revistas que siempre estaban en los kioscos, Interview creo que era, ¿no? Y que, vamos, que casi siempre estaba vacío el stand. Y digo, es que al final lo que ha ido convirtiendo el ser humano es en base a sus posibilidades, ¿sabes? Antes yo me acuerdo de chico que tú te entretenías jugando al Snake, ¿no? En el móvil y ahora ya juegas a juegos súper elevados, ¿no? Que en el fondo ha pasado lo mismo. Yo tenía una pregunta. En los casos de, bueno, cuando ya se trata la adicción a la pornografía, ¿hay patrones de recuperación similar? No sé, me lo invento, cuando dejas de fumar, ¿no? Te cuentas, ¿no? Que a los 21 días, pues lo típico de los hábitos, a los 21 días ya sientes un cambio, no sé cuánto, cuando pasa un año X. Es decir, hay ciertos patrones, obviamente teniendo bastante claro que depende mucho de la personalidad de la persona, ¿no? Y del nivel al que haya llegado de visualización de pornografía. Pero hay patrones. Bueno, como comentábamos, hace falta una desintoxicación de sustancias, ¿no? A nivel de neuronal. Se necesita desintoxicar de todo este exceso de dopamina, ¿no? Y de este exceso y necesidad de consumir y ver este placer. Por lo tanto, es un trabajo que va muy poco a poco. Evidentemente vas viendo muchos casos también de pacientes, oye, pues llevo un mes sin consumir, ¿y cómo te sientes? La verdad es que mucho más liberado, estoy más tranquilo, pues puedo gestionar la ansiedad de otra manera. Obviamente sin un acompañamiento en el que se vayan dando recursos para poder hacerle frente, ¿no? Porque no podemos quitar este consumo de pornografía sin dar otras alternativas para poder saciar esta regulación emocional de la que hablábamos antes de otra manera. Oye, pues haciendo deporte, vete a hacer un hobby que te guste. Muchas cosas que a lo mejor se han quitado del esquema de la persona, ¿no? Y que todo se había reducido al consumo de pornografía, y cuando vamos destapando, ¿no?, y quitando lo que es en sí el consumo de pornografía, van volviendo a la libertad, ¿no? A esta liberación, y ellos mismos te lo expresan así. Por lo tanto, no sé si hay un patrón concreto, pero sí que ves una correlación entre cuanto más cuanto más tiempo estoy sin consumir, más capacidad tengo de volver a tomar decisiones libremente, capacidad de la corteza prefrontal se vuelve a activar, digamos, poco a En esa poco. desintoxicación de dopamina, ¿qué elimináis? Los desencadenantes, me refiero, si a uno lo que le desencadena TikTok, Claro. pues no ves nada de TikTok.
o cómo va eso? También depende mucho del paciente, ¿no? Y del perfil con el que venga. Oye, estoy motivadísimo y quiero ya... Siempre hay que ir muy poco a poco, porque si vamos de 0 a 100, evidentemente no va a producir ningún efecto. Esto es como el deporte. No puedes ir de no hacer nada, de repente meterte en clases de Hyrox, de Powerwood y de boxing, ¿no? Porque te vas a morir. Entonces tienes que ir muy poco a poco. Con el tema de la pornografía, pues intentamos hacer un poco lo mismo. Oye, no pretendas de un día para otro quitarte todo porque a lo mejor va a generar el efecto rebote, ¿no? Se habla mucho de craving, que es esta necesidad de consumo, ¿no? Que cada vez, cuanto más tiempo pasa desde la última vez que has consumido, más necesidad tienes, igual que cualquier otro tipo de adicción. Por lo tanto, es muy clave que en estos momentos de desintoxicación, que digamos, se vaya acompañando y se vaya también dando de estrategias para que cuando llegue esa necesidad de craving y de volver a consumir, se pueda parar y tener alternativas. O sea, es curioso, dices que mientras más tiempo pasa, tiene más necesidad la persona para buscar esa... Solo que llegará a un punto en que no tenga necesidad, ¿no? Me imagino. Sí, pero tarda, ¿no? O sea, esto es un trabajo de incluso años. No podemos... Estamos hablando de perfiles de pacientes que cuando tú empiezas a indagar en la historia tendrán 30, 40 años adultos, ¿no? Y te hablan de un consumo de pornografía desde los 11, 12 años. Por lo tanto, de repente, que esa escalada, ¿no? Que han vivido durante toda su vida sea de todo a nada, evidentemente va a generar un efecto rebote. Y hace mucha falta ser conscientes de esto y no pretender exigir más de lo que verdaderamente ellos pueden y lo que neurológicamente también el cerebro les va a permitir. Y ok, Benny, ahora mismo nos están escuchando unas personas en el que el 80 al 90% de personas van a pensar, bueno, yo no tengo un problema, yo el porno lo voy a seguir viendo y yo no tengo una situación tóxica o no tengo una relación tóxica con la pornografía. ¿Tú qué le dirías a estas personas? Que se lo planteen, que simplemente se hagan preguntas y que verdaderamente miren si este consumo de pornografía les está llevando a tener pues satisfacción afectivo-sexual, ¿no? Entendiendo lo que hablábamos de la sexualidad, si les motiva a encontrarse con su pareja, a cada vez tener relaciones placenteras y si pueden intentar tener un día sin pornografía, que prueben, ¿no? Si no hay intoxicación, si no hay ningún problema, ¿qué pasaría si yo dejo la pornografía 1 mes, 2 meses, 3 meses? Pues yo creo que ahí cada uno tiene que hacer un poco de balanza y ser sincero consigo mismo. Si la pornografía les está dando y les va a dar a largo plazo la satisfacción que ellos verdaderamente están buscando. ¿Tú crees que actualmente esto la sociedad lo ve como un problema? Creo que cada vez se está dando más voz. Gracias a este tipo de podcast, a pues iniciativas que se están teniendo. También hace unos meses se lanzó en el gobierno también una propuesta a nivel pues nacional, ¿no? De controlar este consumo de pornografía, de intentar poner un poco pues de límites, ¿no? Pedir pues mayoría de edad para llegar a los vídeos. Bueno, son intentos, ¿no? Que poco a poco se van dando a la luz. Es verdad que sigue siendo un tema muy tabú y que a día de hoy estamos luchando contra un monstruo enorme que es el de la industria de la pornografía y el de la industria pues de todas las tecnologías, ¿no? Creo que lo más importante es el trabajo en casa, como os comentaba antes. Y ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Porque hemos pasado de pasada por algunas de las iniciativas que vosotros hacéis, ¿no? Pero cuéntanos un poco qué iniciativas tenéis desde vuestro equipo, porque sé que no es solo Piénsatelo Psicología, sino son más cosas. Bueno, ahora estamos sobre todo enfocados, ¿no? El proyecto empezó hace muy poquito y estamos enfocados en la intervención. Hacemos mucha intervención online, entonces esto da mucho pie a que tengamos pacientes pues de todo el mundo. Tenemos pacientes de Latinoamérica, pacientes que están en Asia, evidentemente en España y esto da mucha visibilidad también pues con podcast y también tenemos ahora una consulta, ¿no? Presencial en Madrid, a la cual también pues estamos intentando hacer lo máximo posible para sacarle partido, ¿no? Porque creemos que ahí es donde tenemos que estar. Por otra parte, también tenemos muchos proyectos con algunas asociaciones que estamos haciendo proyectos que irán saliendo a la luz
sobre todo de concienciación, ¿no? Y lo que os comentaba antes, talleres, muchas formaciones que nos piden de colegios, de instituciones que cada vez ven que hace falta hablar de esto claramente y que no hay referentes a nivel nacional e incluso internacional que hablen sin tapujos, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es la pornografía y qué efectos está teniendo en nuestro día a día? Yo tengo ahora 31 años, entonces yo recuerdo que a mí con 14, 15 años ya venían al colegio a darme cursos de, de educación afectivo-sexual y demás, ¿no? Y, y pienso cómo ha debido cambiar eso, porque si a día de hoy todavía no, cada vez el problema es mayor y ya se llevan dando cursos 15 años, yo creo que el problema de todo esto es que o se ataja o seguirá creciendo la bola hasta, y con las nuevas tecnologías, lo que hemos hablado antes, ¿no? Que con las nuevas tecnologías puede ser bastante peligroso para la sociedad, la verdad. Totalmente. De hecho, es aquí y es ahora donde tenemos que empezar a cortarlo, ¿no? Por eso hacemos tanto hincapié en que hace falta hablar de esto claramente y no tener miedo, ¿no? A decir que la pornografía está suponiendo un efecto y una distorsión muy, muy importante en todos los ámbitos de la persona, ¿no? Y estamos ante una realidad hablamos mucho de la sociedad del yo-yo y el ya-ya. No sé si lo habíais oído alguna vez, pero hablamos del yo-yo porque estamos buscando, queremos ahora, me quiero pedir una comida por Globo porque se me ha antojado y lo hago y en el ya-ya, ¿no? En el instante la tengo. Y todo es para el egoísmo, ¿no? En la propia, sí, la cultura del egoísmo, ¿no? Y del egocentrismo que hace que todo lo que nosotros vamos consiguiendo y todo lo que buscamos es para el propio placer. Por lo tanto, nos estamos convirtiendo en una sociedad muy individualista y que está dejando de lado a la otra persona. Y si estamos hablando de las relaciones sexuales, es como contradictorio hablarlo así, ¿no? Y esto es lo que está consiguiendo en parte la pornografía. Oye, Berni, y antes hemos pasado por encima y me gustaría darle la importancia que se merece con respecto a la mujer dentro de la industria pornográfica. ¿Tú crees que está sufriendo algún tipo de violencia? Bueno, en cualquier caso, cosificación seguro, pero ¿crees que está de alguna forma desbalanceando la sociedad o desbalanceando el hombre y mujer, la dualidad hombre y mujer? Bueno, evidentemente está habiendo un efecto y ya lo ha habido, ¿no? Ya se pueden ver cada vez más efectos y casos como el de la manada que se incluso normalizan, ¿no? Porque los estamos viendo como algo que pasa con naturalidad, cuando en realidad no podemos perder el asombro el impacto que está teniendo esto en la mujer. Yo creo que también influye mucho el papel que se le da al hombre, ¿no? Estamos erotizando la violencia, por lo tanto se están viendo dos conceptos de varón y de mujer en este caso, en los que el hombre y lo que es la masculinidad es sinónimo de agresividad, violencia, dominación, y la mujer, por otra parte, es completamente dominada, ¿no? Sumisa. Por lo tanto, estamos ante una realidad y una sociedad cada vez más llamada feminista, pero que está motivando a este consumo de pornografía y el acceso es cada vez más fácil. Entonces, es también una contradicción a la cual tenemos que hacerle caso y preguntarnos, oye, ¿qué estamos haciendo y hacia qué sociedad estamos avanzando? Porque es verdad que algo que se dice mucho, que el porno está hecho para los hombres. Y claro, yo lo veo desde un punto de vista masculino y sí que veo que el porno está hecho para los hombres. Pero ¿es cierto? ¿Es realmente cierto? ¿O esto, como siempre, es tema de algoritmo y al final uno tiende a ver el porno que le gusta y las mujeres tienen su propio porno? Pero algo que critican mucho los feministas es eso precisamente, ¿no? Que el porno está hecho por y para los hombres, ¿sabes? Bueno, de hecho hay una directora, ¿no? De cine así adulto explícito que se llama Erika Last, que está un poco buscando, ¿no? La pornografía feminista que se llama. Es un poco una trampa, ¿no? Es un poco una falacia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una pornografía feminista que a lo mejor sí que es capaz de encontrar condiciones de trabajo mejores para la mujer, en los que se respeten más el consentimiento, ¿no? Que se busque que haya un consenso en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, ¿no? En este aspecto, la pornografía feminista es evidentemente un avance en esta guerra que digamos contra la pornografía. Sin embargo, es un poco una trampa porque no está yendo a la raíz. Si nosotros nos vamos a la raíz, la pornografía como tal, si vamos a lo que significa etimológicamente, es porne grafein, que es tratado de prostitutas, ¿no? Es escrito de prostitutas, por lo tanto, siempre va a influenciar y a involucrar a la mujer desde un punto de vista denigrante o de sumisión respecto al hombre.
¿qué es el porno feminista? Un intento, ¿no? Lo que comentábamos, un intento de poner a la mujer en una posición igualitaria respecto al hombre. Pero creo que hay que tener cuidado con estos conceptos. Porque la pornografía al final da lugar a situaciones de abuso. Evidentemente. No solo abuso sexual, como comentábamos antes, algunos datos datos que llaman la atención, que luego podremos dejar también, si alguien más quiere, muchos datos científicos, sino también en cuanto a la escalada, ¿no? Uno empieza consumiendo lo que comentábamos, incesto, consumo ni siquiera incesto, algo más leve, entre comillas, luego llegas a incesto, humillación, hasta menores, ¿no? Cuando una persona llega al consumo de pornografía infantil, digamos que es como el techo al que puedes llegar, y evidentemente está completamente involucrado. Se le dice el triángulo de las Bermudas, ¿no? A la pornografía, a la prostitución y a lo que es la trata de personas. Por lo tanto, evidentemente el abuso está completamente implícito en lo que es el consumo de un vídeo pornográfico. ¿Hay diferencias culturales entre cómo se relacionan con la pornografía distintas culturas, no? Porque yo estuve hace poco de viaje de novio en Japón y ahí veía en el barrio rojo de Tokio, paseabas por ahí y les encantaba vestida de muñeca. A lo mejor una chica de 40 años, pero vestida de niña de 15 años. Entonces, ¿hay diferencias entre bueno, no sé, entre cómo se consume entre en diferentes culturas? Influye en parte también la manera en la que cada cultura percibe lo que es el cuidado y el valor del cuerpo, ¿no? Y de la afectividad y cómo se vive la sexualidad. Si hablamos de países más occidentales, estamos hablando de países más liberales, ¿no? Entonces hay mucha más individualización y más libertad en ese sentido. Por lo tanto, pues todos los efectos que estamos viendo a día de hoy. Si nos vamos a culturas más orientales, a lo mejor más conservadoras, ¿no? Se trata de un tema más tabú. Pero lo que podemos ver a nivel general y en rasgos más internacionales es que no existe en sí una diferencia a nivel cerebral. Las personas somos todas, somos todas muy diferentes, pero al mismo tiempo tenemos la misma huella, ¿no? Y el efecto nocivo a nivel cerebral es el mismo que una droga, sí, hablándolo así claramente. Puede haber diferencias en cuanto a cómo yo percibo este consumo, ¿no? Si lo veo más desde la culpa, desde la vergüenza, el efecto de la religión también evidentemente es un factor que influye directamente en cómo yo percibo este consumo. Pero a nivel cultural, el tipo de educación que yo he recibido en mi familia, pero en sí no hablaríamos de una diferencia muy grande a nivel cultural. ¿No te parece, justo has hablado ahí de la familia, me parece uno de los temas que son una bola de nieve tan grande que me parece que es muy difícil solventar, ¿no? Entonces la prohibición, la hiperregulación, me parece que tienen muchas trampas detrás, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los casos que el porno, yo creo, vamos, en mi opinión, que va a existir siempre va a estar ahí, pero que al final se tiene que controlar, digamos, desde la familia, ¿no? Que al final es muchísimo más fácil controlarlo de la familia, ¿no? Muchísimo más fácil y muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces también es mucho más fácil, esto lo comentamos mucho en las formaciones que damos a padres, mucho más fácil darle un libro a mi hijo, oye, léete esto y ya está, o que se encargue otro de darle esta educación sexual que a lo mejor a mí me implica una formación, me implica un aprender a cómo hablar de estos temas con mis hijos. Necesitas un tiempo para dedicarle, ¿no? No puedes hablarle, oye, cariño, vamos a hablar hoy de lo que es la pornografía y ya está, venga, te dejo en el cole y luego seguimos. Evidentemente no, ¿no? Pero es ahí donde tenemos que hacer mucho énfasis, donde tenemos que centrarnos en la educación afectiva y sexual que se reciba en la familia. Afectiva cuando son más pequeños, y ya cuando van entrando a la adolescencia se puede ir hablando cada vez más explícitamente de lo que es la sexualidad y cómo vivirla. Pero nosotros animamos mucho a los padres a que tengan estas conversaciones con los hijos, porque si no las tienen ellos van a llegar de otra manera, tanto por un amigo o por la pornografía. Y ahí es donde van a tener estos esquemas que luego van a querer imitar en sus relaciones sexuales y en su vida afectivo-sexual. Totalmente de acuerdo. De hecho, hablo ahora más de droga, porque de pornografía es verdad que la gente pues no suele hablar. La verdad que es un tema bastante tabú o que no interesa ponerlo en común realmente. Pero con el tema droga pasa parecido. Quienes, desde mi punto de vista, mejor
mejores conocimientos tienen acerca de la droga o mejor, no consumo, sino mejor relación con ella, entendiéndose como relación, como que la droga siempre están presentes. Yo no digo que consuman o que dejen de consumir, pero aquellos que tienen mejor relación con la droga siempre han sido los que en su familia más se ha hablado, ¿no? Y creo que al final todo pasa por eso, ¿no? Porque la familia se hable, se ponga sobre la mesa, que no se esconda, ¿no? Que no se piense que tu hijo no va a ser el que al final tome una raya, que tu hijo no va a ser el que humille y haga bullying, ¿no? Que tu hijo no sea el que va a ver porno, porque al final esas cosas están ahí, ¿no? Y en un grupo de amigos siempre es muy fácil. Entonces en familia al final siempre es fácil, hay temas difíciles, como toda la vida. La vida no es fácil, ¿no? Total. De hecho, estoy súper de acuerdo con lo que comentas, Pablo, porque muchas veces, ¿no? Nos llegan padres en las formaciones, no, yo creo que mi hijo, no, es que es muy bueno, no habrá consumido ni, yo creo que está muy lejos de consumir. Nos llega a muchos y dices, está muy bien y ojalá sea así. Pero si es así, no te quedes con el, oye, ¿y si? No, pregúntale, habla con él. Decimos que el mejor sitio para poder hablar de sexualidad y afectividad es en el coche, porque está tu hijo, no os miráis a la cara, ¿no? No les miras a los ojos, por lo tanto, estos temas que son también muy delicados y que dan mucha vergüenza con un hijo adolescente, hablar de esto no es moco de pavo, ¿no? Hay que dedicarle tiempo. Entonces en el coche podéis ir tranquilitos y si hace falta, si se escapa, le cierras hasta que acabéis la conversación, ¿no? Pero evidentemente hay que buscar estos encuentros y no van a ir motivados, o los hijos no van a ser los que los propicien, porque evidentemente dan vergüenza. Tiene que ser tiene que ser en los padres, donde ellos vean confianza para poder hablarlo y que no son juzgados. Sobre todo, eso es muy importante. Oye, qué consejo más bonito dado. Y es verdad, muchas veces la gente huye de las conversaciones un poquito más tensas, ¿no? Y se incomodan, y eso es una buena herramienta. Y hablando de conversaciones incómodas, ¿qué le dirías también a una pareja? A una pareja, a una chica, a un hombre que ve que su pareja está consumiendo pornografía, ¿cómo crees que debería de abordar esta conversación? Bueno, de hecho, justo la semana pasada tuve un paciente, ¿no? Que tuvimos una sesión en pareja y era la primera sesión que venía con ella. Y me comentaban esto, que les preguntaba oye, ¿qué diferencias veis entre sexualidad y pornografía? Eh, Me dicen, no, es que llevamos 5 o 6 años juntos y nunca nos hemos puesto a hablar de nuestras relaciones sexuales. Nunca hemos hablado de sexualidad, ni qué entiende uno por qué cosas quiere hacer, ¿no? Qué prácticas le gustan, qué cosas le incomodan. Nunca nos hemos parado a hablar y empezamos por ahí, ¿no? Entonces, un consejo muy básico, no hay afectividad y sexualidad sin comunicación. Es muy importante, al final estamos hablando de que la sexualidad es un baile, ¿no? En el que tiene que haber un compás entre ambas partes de la pareja. Y si no empezamos por trabajar en lo más sencillo, que es hablar con toda libertad de lo que es la sexualidad para cada uno, qué ideas tiene, qué conceptos, si tiene alguna fantasía, ¿no? En todos los ámbitos. Creo que es esencial que esta comunicación sea propicia y que ambos tengan este lugar para compartir aquello que piensan, para que luego se viva una afectividad y una sexualidad conforme a la idea de cada uno, ¿no? Y que haya un deseo y pues un placer mutuo, ¿no? Hablabas antes de que después darías datos, ¿no? Y ¿qué datos crees que, bueno, cuéntanos un poco de datos de los que creas que reflejan más la magnitud del problema? Hablábamos de que eso, ¿no? Un primer contacto es a los 8 años, que es un consumo muy pues muy prematuro, digamos, y luego a partir de los 9 o 11 años ya los adolescentes acceden de forma accidental a la pornografía. Estamos hablando de una pornografía que se habla de las A's de la pornografía, es accidental, anónima, accesible, asequible y agresiva, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas características, estamos hablando también de que para ver todo el contenido pornográfico que hay ahora mismo en Internet, necesitaríamos unos 130 años de vida, es decir, necesitaríamos morir, resucitar y volver a Internet a vivir 130 años constantemente, 24 horas, consumiendo pornografía. Evidentemente son datos que llaman la atención, ¿no? Y que preocupan. Y yo siempre tengo sentimientos encontrados porque has dicho lo de los 8 años y claro, me quedo impactado. Entonces, parece muy fácil que exista un control con respecto a un control, digamos, tecnológico con que niños menores de edad no puedan entrar, pero luego existe
la segunda derivada, que es la que sacó hace poco el gobierno, que me acaba de venir a la cabeza, de que no era un PIN, era así, era como un pasaporte, ¿no? En el que todas las personas tendríamos que presentarlo, ¿no? Para ver el porno. Sin embargo, eso en menores sí que puede parecer una buena solución, ¿no? Porque vosotros habláis de qué tipo de soluciones pueden ser, más allá de la prevención que vosotros dais en colegios y tal, ¿vosotros habláis de qué medidas se pueden llevar en un gobierno? Bueno, esta fue una medida, ¿no?, que se intentó tomar y evidentemente ha supuesto un pequeño avance, pero ¿qué pasa? Que al igual que te puedes colar en una discoteca con un DNI falso, pues en Internet con más facilidad pones un DNI o inventas, pones el DNI de tu hermano mayor y ya está, ¿no? Entonces son medidas muy necesarias y creo que por ahí tenemos que ir, ¿no? Ante la puesta de filtros y de límites en el consumo y en el acceso infinito que se tiene a cualquier edad en la pornografía. Sin embargo, también a nivel gubernamental es muy necesario que esta educación sexual de la que tanto se habla vaya acompañada de lo que estábamos comentando antes, una educación afectivo-sexual. Es que no podemos, sí, distanciar o sí, separar lo que es la educación afectivo-sexual, que estamos hablando de todo relacionado con la persona y lo que implica en sí el encuentro con otra persona, si desde el gobierno estamos promoviendo una sexualidad en la que solo nos enseñan a qué técnicas tenemos que poner o cómo poner un condón. Por lo tanto, tenemos que ir mucho más allá, ¿no? Esto es muy importante. Porque consideras que justo que has mencionado que a lo mejor el hecho de, yo creo que más hablando de la mitigación, ¿no? El hecho de cómo poner un condón mucho antes que la prevención, ¿no? ¿Crees entonces que están llevando un mal camino a la hora de hablar de la sexualidad? En parte creo que hay poca conciencia de lo que implica y la necesidad que hay de ir a la prevención antes que ir a la intervención, ¿no? Intentamos atacar el problema cuando ya se ha dado. ¿Por qué no intentamos ir al principio? ¿Por qué no nos preocupamos por que no llegue este consumo a los menores en vez de intentar pararlo o que acudan a nuestras consultas? Ojalá nuestras consultas no estuvieran llenas, ¿no? Si pudiésemos ser conscientes y tuviésemos también herramientas a nivel gubernamental que nos permitieran dar voz y hablar de todo esto y expresarnos con libertad. Hablando de herramientas, ¿qué herramientas o recursos recomendarías, ya sea para prevenir o para una persona que ya tiene un problema? Evidentemente, acudir a consulta es la primera herramienta, ¿no? Creo que ante una suposición de que puedas tener algún tipo de consumo excesivo o compulsivo que te pueda generar algún tipo de malestar, súper importante que te puedas sentir acompañado, que tengas personas con las que lo puedas comentar, que no te sientas juzgado y que puedas estar en un ambiente, en un entorno que te ayude y que te invite a poder salir de ahí, ¿no? Si está completamente normalizado entre mis amigos, entre mis colegas y todo el mundo lo ve como algo, pues evidentemente nunca me voy a sentir apoyado y me voy a sentir muy raro, ¿no? Si digo que esto no me está haciendo bien o que, oye, quiero dejar de consumir pornografía. Por una parte, hablarlo, ¿no? Con claridad. Y si no tienes a quién acudir, buscar a quién acudir, ¿no? A expertos, bueno, nuestra consulta también, evidentemente estamos abiertos. Y luego también, en cuanto a herramientas, hay mucha bibliografía, ¿no? Nosotros... Alejandro, un compañero nuestro del proyecto, publicó hace poco un libro que se llama ¿Por qué no? Y que habla un poco de todo el tema de las consecuencias del consumo de pornografía, así como que también da claves para educar en la afectividad y la sexualidad y en adolescentes sobre todo. Es muy importante escuchar estos tipos de podcast, formarse y buscar otras visiones que a lo mejor no concuerdan con nuestra primera idea, lo que comentabas tú, Pablo, ¿no? Oye, pues yo lo tengo súper normalizado y yo no tengo un problema, ¿vale? Pero atrévete a planteártelo, atrévete a hacerte preguntas y a decir, ¿verdaderamente la pornografía a mí no me está suponiendo nada? Oye, Berni, y por ir terminando, has hablado de algunas iniciativas que precisamente te iba a preguntar y todo aquel que le haya gustado tu discurso, que se siente identificado o que quiera seguir buscándote, pues, ¿dónde te puede encontrar? A ti, a tu asociación y bueno, ¿qué iniciativa estáis por llegar? Bueno, por ahora el proyecto eso se llama Piénsatelo Psicología. Nos pueden encontrar en Instagram, en nuestra página web y hay muchos proyectos respecto, pues esto, ¿no? A la concienciación. Muchas ideas de talleres y también formaciones y que queremos ir dando y sobre todo dar visibilidad. Estamos también trabajando en algunos estudios más a nivel científico, de investigaciones científicas para poder ir dando cada vez más detalles y evidencia empírica, ¿no? Vosotros que me pedíais tantos datos, es que hace falta, ¿no?
concienciarnos de que esto no es un discurso ideológico, no es un discurso moral, sino que estamos yendo a la raíz y al igual que hablamos de que las drogas hacen daño a la persona que consume, al igual que si una persona come mucha comida basura, pues va a tener una repercusión en su salud física, la pornografía es lo mismo. ¿Qué pasa? Que está completamente silenciada, ¿no? Y hablamos de pandemia silenciosa, porque no somos conscientes del efecto hasta que llega un punto en el que por A o por B pues se pueden ver, ¿no? Por lo tanto, pues eso, yo creo que me he enrollado, así que esa es la idea. Vamos, para que lo sepa la gente, porque nos lo has comentado antes de empezar, vosotros, para el que le pueda interesar, estáis ya físicamente, has dicho, pero Eso sobre es. todo online, ¿no? Eso es. Tenemos ambas opciones. Estamos ahora en Madrid físicamente, en un despacho en Orense, en el centro, y luego también online tenemos consulta pues todos los días de la semana, menos sábado y domingo, evidentemente, pero también tenemos mucha terapia online para quien quiera y desde cualquier parte del mundo. Pues Berni, muchísimas gracias por venir. Ha sido un verdadero placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un gustazo y la verdad es que súper interesante todo lo que hemos podido hablar. Muchas gracias. A vosotros.